Shabbat Shalom, amados hermanos que nos escuchan entre las naciones. Desearles un fuerte abrazo y que el Eterno de Israel me los bendiga. Y la frase, continuamos, me los prospere en su estudio de su Torah. Hoy tenemos una linda parashá. Como siempre le digo, el Eterno siempre nos da ese amor, tiene ese cuidado de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir sus mitzvot, sus mandamientos. Lo que hoy Él nos va a hablar, algo tan maravilloso, la encontramos en esta parashá, se llama Mishpatim y es la parashá número 18 y la encontramos en Shemot 21 en adelante. Bueno, ya le hemos prestado servicio aquí en la comunidad, ya hemos leído ya la hemos leído, ahora vamos a dar el resumen. Y dice en el capítulo 21, dice así: estos son los mishpatim que pondrás delante de ellos. Recordemos aquí que el Eterno está dando sus juicios, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas. Es lo que se trata de esta parashá. Y nosotros que nos recordamos siempre su Torah. Porque si nosotros, como les dije en ese momento, si nosotros estamos en Torah es porque lo amamos. Pero hay un versículo en Primera de Corintios, si alguien no puede, vamos a Primera de Corintios, un versículo muy hermoso. No me quería demorar. Primera de Corintios. Primera de Juan 14. Juan 14. Ya. En Juan 14 encontramos, solamente voy a leer el 14, pero si usted no puede seguir con la lectura, puede estar hasta el 21. Y dice, en el 14 dice así: Primera de Juan 14. Pero Juan nomás, no es primera. No, es Juan. Ahí estoy, Primera de Juan. Es Juan. Apáguelo. Está mal, estoy demorando mucho. Bueno, ahí vemos que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Eterno es claro cuando nos dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Veamos cómo se define el Eterno. Juan 15. Entonces, vemos aquí lo que el Eterno nos está hablando. Pasamos al siguiente, que es el 2, en el cual dice: cuando compres un siervo hebreo, 6 años trabajará y el 7º saldrá libre gratuitamente. Y seguimos más adelante para darle el resumen. Si entró solo, solo saldrá. Y si está casado, saldrá con su esposa. Y si el amo le ha dado mujer y ésta le había dado hijos, hijas, entonces serían de su amo y él saldrá solo. Entonces vemos que si él persiste en decir: yo amo a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre.
Entonces vemos aquí lo que el Padre le permite es que si este hebreo entró solo, solo saldrá. Pero si el amo le dio esposa y ella le dio hijos e hijas, entonces cuando él salga libre saldrá solo. Pero si él ama a su amo y ama a su familia, entonces él dice que no saldrá libre. Y lo llevará ante los jueces. Recuerde que los jueces son los que dan la aprobación. Dice que lo llevaron hacia los jueces y los jueces lo llevan hacia la puerta. Pero aquí hay algo que nos habla en Devarim 11 y dice que nosotros sabemos que tenemos en la puerta, porque aquí nos habla, dice, y acercándole a la puerta, ahí vemos que tenemos nosotros hoy en día en las puertas, el Shema Israel, y dentro de una cajita, o sea, en una cajita está la Mezuzá, y el Shema está adentro. Entonces vemos que se acercaba ahí y le hacían una señal en la oreja. Y el siervo quedaba para siempre. Pero cuando este salía, realmente nos damos cuenta que él no salía con las manos vacías. Su amo, él salía con riquezas, porque su amo le pagaba el tiempo que había prestado servicio. Además también aquí nos dice que cuando compres un siervo hebreo, pero vemos también que no es la esclavitud que se vivía, que muchas veces nos mostraron, pero acá era la diferencia en que este amo tenía que darle casa, comida y vestuario. Él prestaba un servicio, no de esclavitud, sino un servicio, de como cual hoy en día trabajamos para ciertas personas y tenemos la libertad, porque ya no somos esclavos, somos libres, pero siempre hoy nos manejamos porque arriba de nosotros hay superiores. Entonces vemos aquí lo que es realmente el cielo. Vamos al 7, dice, cuando alguno venda a su hija por sierva, ella no saldrá como salen los siervos. Si no agradará a su amo, de que le haya destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla después de haberla despreciado. Aquí también vemos que hay también aquí hay también para lo que es para la redimisión de las hijas mujeres. En aquel tiempo, cuando se abusaban de la niña, los padres, la persona que abusaba de ella tenía que dar una recompensa, un dote. Pero si él no pagaba, se armaba realmente un pleito con el Eterno, porque estaba desobedeciendo el mandamiento que el Eterno había dado. Entonces, vemos que si él pagaba, el que la abusó, pagaba, los padres se quedaban tranquilos y en silencio. Entonces, aquí vemos realmente cómo el Eterno hace con su pueblo. Las leyes, los actos, las leyes sobre la violencia. Y lo encontramos en el 12, del 21-12. El que hiera a un hombre de modo que muera, será muerto irremisiblemente. O sea, quien mate a una persona tenía que morir irremisiblemente. Lo dice así la palabra. Pero si no lo hizo con mala intención, sino que Elohim lo entregó en manos, entonces yo le indicaré el lugar al cual huir. Cuando es inocente, entonces vemos que el Eterno permite que él huya al lugar de refugio, hasta que se pruebe la inocencia de él. También ahí vemos aquí la misma sobre la familia.
Y dice, el que golpeare a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Vemos cómo el Eterno permite que esta misma la tiene. Vemos que esta misma, el Eterno la protege a los padres para que sus hijos, dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean fructíferos. Hoy en día realmente estamos viendo muchas cosas con referente a este mandamiento. Muchos hijos no se preocupan de sus padres. Muchos hijos abandonan a sus padres. Entonces podemos hablar muchas cosas con referente a esto. Entonces, ¿qué la palabra nos manda? Siempre el Eterno nos respalda a través de su palabra. Y también vamos al 16, dice, el que secuestre a una persona con el fin de venderla, y si esta es hallada en su poder, será muerto irreversiblemente. Ahí podemos ver también que si alguien secuestra, esta persona, si le encontraban con la prueba, entonces ese lo mataban de inmediato. Pero hoy en día nosotros conocemos esta misma, pero realmente las cosas no son así. Vemos cómo está hoy en día la sociedad. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque hoy en día la justicia, dice su palabra, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, vemos aquí lo que realmente sucede con la justicia de hoy en día en nuestro país. Que roban, secuestran, los llevan a un lugar de refugio o un lugar donde ellos están ahí acampados. Pero en vez de recuperarse ante la sociedad, estos salen peor, salen maestros, desarrollando el oficio que ellos se han encargado de hacer. Y en vez de hacerlos, como quien dice, como hacen otros países que están llevando a los presos, se los están llevando a trabajar, a desarrollarse, y ellos salen diferentes. Pero hoy en día la justicia está al contrario, y nosotros tenemos que hacer es comenzar a orar en esa dirección. Hoy hay un pueblo que conoce lo que la Torá, los mandamientos, y se está caminando hacia ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Comenzar a clamarle al Eterno. Acuérdense de lo que el Eterno hizo con Abraham. Abraham clamó al Eterno por su sobrino, intercedió por su sobrino. Y nosotros podemos hoy en día hacer lo mismo que estamos conociendo en Torah. Dejémonos de andarnos peleando. Dejémonos de estar peleando quizá las almas, qué sé yo. Dejémonos que la de acá, no. Si estamos estudiando Torah, empecemos a involucrarnos en la Torah y comenzar a crecer y a ponernos de un acuerdo, porque si usted y yo oramos, va a ser nuestro país Ecuador, va a ser diferente, va a ser muy diferente. No estemos lanzando palabras ociosas hacia el presidente, porque nosotros somos la causa de aquello, porque nosotros decidimos escoger y nosotros tenemos lo que hemos decidido. Entonces, pero podemos hacer la diferencia si nos ponemos de acuerdo y comenzar a orar en esa oración, en esa dirección por nuestro país. Le aseguro que todo será muy diferente. Entonces vemos lo que pasa. Pasamos al 22. Dice, si alguno roba un buey o una oveja y lo degollare o vendiere, 5 bueyes pagará por él, buey, y 4 ovejas por la oveja. Aquí vemos algo que me llamó la atención.
y dice, si alguno roba un buey. Entonces vemos que cuando sale el buey, sale caminando. Y el varón que lo está llevando lo sale guiando. La gente que está afuera no lo va a ver si es que lo está robando, sino que lo tomará como algo normal. Además, este animal sirve para producir o para trabajar. Entonces, este tenía que pagar, se llevaba uno, pero tenía que devolver 5. Entonces, imagínense ahí, póngase a pensar eso que está sucediendo. Se lleva uno y le sale caro, tiene que pagar 5 de ellos. Entonces, pero si robase una oveja, tenía que devolver 4. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Porque el uno salió caminando, el otro él lo cargó, lo llevó en peso, y como el animalito, me imagino que es un animalito muy inquieto, que no se mantiene tranquilo y está que se defiende, entonces la gente que lo va a ver se va a dar cuenta que lo ha robado. Entonces vemos que por eso se paga solamente 4, devolver 4. Pasamos al 10. Dice, si alguno da a su prójimo un asno, un buey, un cordero o cualquier otro animal para que lo guarde, y si el animal muere o es estropeado o robado sin haber quien lo vea, dice, habrá de juramento ante el Eterno, habrá entre los dos para verificar si el depositario no puso su mano en los bienes de su prójimo, y el dueño de ellos aceptará el juramento y no recibirá indemnización. Aquí vemos que si alguien alquila, podemos decir, o presta un servicio de algún animal o de alguna herramienta o sucesivamente, algo que no es suyo pero que usted la va a necesitar, entonces si usted se la da dañado, usted tiene que recompensar el daño que hizo. Si usted se le dañó o se lo robaron, pero no hubo testigo, usted tiene que pagarlo. Entonces, eso hace falta también que nosotros aprendamos a ser honestos delante del Eterno, porque la Torá nos está instruyendo, la Torá nos ayuda a reparar daños que hemos hecho, inocentes o inconscientes. Entonces, es el tiempo de hacer teshuvá y comenzar a corregir esos errores que no debe de pasar en el pueblo de Israel. Pasamos al 16 dice, si alguno seduce a una virgen sin estar comprometida y se acuesta con ella, pagará también los 2. Tomará por mujer. A la hechicera dice, no dejarás, la matarás. No dejarás con vida, la matarás. A la hechicera. Cualquier que tenga relaciones sexuales con un animal, será muerto irremisiblemente. Nosotros vemos hoy realmente las leyes que se están aprobando. Pero hay un versículo en Romanos que dice que nosotros debemos respetar y obedecer a nuestros, déjenme buscarlo, tenía anotado aquí, a nuestros superiores. Perdón, respeto. Amén. Romanos 13. Amén.
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo quien que se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén, amados hermanos. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta realmente lo que está pasando hoy en día con nuestras leyes, con nuestra justicia, con nuestra legislación. Entonces, en el segundo campamento nos decían que teníamos que nosotros obedecer y respetar lo que está al frente. Pero si ellos aprueban leyes que no están establecidas en la Torá, no podemos nosotros decir sí a todo. No, nosotros tenemos que guiarnos si la palabra nos dice aquello. Entonces, vemos aquí, realmente dice que acostarse con un animal, hoy se acuestan entre parejas. Bueno, no sigo hablando de ese tema porque usted ya sabe. Cambiemos. Dice, el que ofrece sacrificio a ídolos ciertamente será exterminado, porque solamente tenemos que hacer adoración a nuestro Padre Celestial. El 21 dice, al extranjero no engañarás ni le oprimirás, porque extranjeros fueron ustedes en el país de Egipto. El extranjero, nosotros hoy que somos extranjeros, porque estamos lejos de nuestra tierra. Pero también tenemos lo que es el mundo y lo que nos atrae el mundo. Y nosotros realmente, que ahora somos pueblo del Eterno, apartados, consagrados, para tener esa dirección delante del Eterno, tenemos que alejarnos de las cosas que nos atraen. Hoy en día, ponemos un ejemplo, hoy día nos sentamos a la mesa, ya no hay esa unión entre la familia, sino que cada quien está con su celular y nadie dice nada, todo en silencio, en sus propios mundos. Entonces, que las redes sociales son buenas, sí, son buenas, pero hay que sacarles provecho mientras pueda, porque podemos esparcir su mismo, podemos esparcir las buenas nuevas. Entonces, nosotros tenemos que, es la lucha que tenemos hoy en día, porque nosotros queremos ser realmente, ser transparentes, tener esa gracia de nuestro Padre, que la gente cuando nos vea se den cuenta la diferencia. No tengo que andar con una Biblia bajo el brazo, no, sino que sea la gracia del Eterno y mi testimonio, que yo pueda, que esa otra persona también mire la diferencia y pueda entrar a nuestro camino, a los caminos de nuestro ahora. Entonces vemos aquí el extranjero, hay que extenderle la mano. Aunque hoy en día hay muchos, en la cual nosotros tenemos que también ser. Y aunque la gente está saliendo, pero aún así nuestro pueblo también está saliendo buscando mejoras. Pero nosotros tenemos que, así, si nosotros hacemos con alguien que viene a nuestro lugar o pasa por nuestro lugar o nos pide un favor, tenemos que hacerlo porque también tenemos nuestros amados hermanos que están también saliendo en esta misma dirección. El siguiente dice, el 25, cuando prestes dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no portarás con él como el dinero y le cobrarás interés. Nosotros sabemos realmente, bueno, el dinero es un mal necesario, podemos decir así. Pero dice que si nosotros tenemos dinero y prestamos al pueblo, dentro de la comunidad, no podemos cobrar con intereses, no le podemos hacer. Entonces, pienso que es mucho mejor ayudarle, pero dárselo como una ofrenda, porque realmente si le prestamos y no lo devuelve,
ocasionamos conflicto, tristeza en el corazón de esa persona y va a estar en pobreza. Entonces nosotros es mejor que le perdonemos y bueno, y aprendemos la lección. El 28. A los jueces no injuriarás, ni al príncipe de tu pueblo maldecirás. Por eso antes les decía, nosotros tenemos que mantenernos en silencio, no lanzando palabras contra el presidente, contra el alcalde, contra los gobernadores que hoy en día están al frente. Más vale nosotros tenemos que orar. Acuérdese lo que nosotros sabemos cuando damos los rezos y dice: haz a nuestros jueces como al principio, a nuestros consejeros como al inicio. Quita de nosotros la tristeza y el suspiro, y que pronto solamente reines tú en aras de ella misma. Esto es la justicia. Y como vuelvo a repetir, nuestra justicia está un poco al revés. Y nosotros más vale tenemos que lanzar palabras, aún por nuestro país, lanzar palabras de bendición, que vienen y te cuentan que sí, que el país está así. No, mi país es bendito, mi país es fructífero, mi país es una nación hermosa, preciosa, declarando que nuestro país es diferente. Y no tenemos que hablar por los demás, aunque nuestra justicia realmente vemos cómo se encuentra hoy en día. Pero el Eterno es el que puede hacer la diferencia, cambiar. Como le digo, si nos ponemos de acuerdo, dice que si hay 10, 5, hacemos la diferencia. Amados hermanos, entonces vemos aquí sobre los jueces. Y el 29 nos habla sobre los frutos, tu cosecha, de tu era, no tardarás en ofrecer al primogénito. Bueno, aquí vemos lo que el Eterno nos pide a cada uno de nosotros. Dar lo primero. Si tú tienes sembrío, tú tienes que dar los primeros frutos de tus cosechas. ¿De qué? No sé, lo que tú hayas sembrado. Si tú tienes hijos, tu primer hijo es del Eterno y tienes que apartarlo. Hoy conocemos Torah y sabemos las reglas. Y me gozo mucho con un varón que nos acompaña, de que él conoció la Torah cuando su hijo estaba en el vientre. Y ha sido un ejemplo. Hoy ese niño estudia Torah y él se mantiene en esa enseñanza, que es la diferencia. Lo consagró al Eterno. Entonces vemos que nosotros, de todo lo que nosotros hacemos, tenemos que siempre presentarle al Eterno. Aunque ya muchos decimos ya no hay el Mizkan, es verdad que no está el Mizkan hoy está en nuestro corazón. Pero el Eterno nos bendice y nosotros tenemos que bendecir la obra de nuestras manos, dándole al Eterno lo mejor de tus cosechas, de tu trabajo, de todo lo que tú haces. Y nosotros vemos realmente cuando el Eterno te bendice. Cuando tú entras a trabajar en tu primer trabajo, yo sé que no es fácil, no es fácil aquello que lo voy a decir, pero lo digo porque yo lo hice. Mi primer sueldo, cuando trabajaba para el gobierno, mi primer sueldo, lo ofrecí, tenía recién 6 meses caminando, a mí nadie me lo dijo, yo solamente sabía que había alguien que bendecía. Y no para que él me dé el doble, el triple, no. Simplemente lo nací porque yo entre mi padre. Si yo doy mi primer sueldo, yo sé que me voy a mantener en este trabajo porque ese trabajo lo amaba. Entonces, y así ha sido por muchos años ese trabajo. Entonces, vemos realmente cuando hay que uno dispone su corazón, cuando uno dispone lo mejor para el Eterno. Hoy en día hay mucha pobreza, amados, mucha pobreza, tanto espiritual como material. Y a veces nos quejamos
¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? Pero realmente nosotros debemos de analizar nuestro corazón, cómo estamos delante del Eterno. Entonces, vemos aquí lo que el Eterno nos está hablando. Y también nos habla en el 23:10, nos habla, dice, durante 6 años sembrarás tu territorio y recogerás su fruto, pero el séptimo lo dejarás de cultivar para que coman los pobres de tu pueblo y lo que de estos dejen lo coman las bestias del campo. Harás lo mismo con tu viñedo y con tu olivar. 6 días trabajarás su obra y en el séptimo reposarás para que descanse tu buey, tu asno, tu siervo, el extranjero y todo cuanto el Eterno le ha dado. Entonces vemos aquí hay dos hermosos mensajes. 6 días trabajará, el séptimo día descansará, que es el Shabbat. El siguiente, 6 años trabajará la tierra y el séptimo la dejarás de cosechar, de regalo. Porque ese año es de descanso y las frutas van a producir solitas. La tierra va a hacer su descanso. Entonces ahí nos damos cuenta de que el Eterno también del día de descanso le dio a la gente que estaba afuera, podía pasar por aquel lugar, eran abiertos, dice que eran abiertos los lugares donde habían esos sembríos para que la gente vaya y se sirva, porque la tierra estaba en su descanso. Pero también nos habla aquí los 6.000 años que dice que esta tierra está programada y el séptimo el año milenario. Entonces nosotros nos damos cuenta, y aunque hoy en día cuando se habla de los frutos, nosotros nos damos cuenta que realmente las frutas, la gente está echándole insecticida, apurando el proceso del sembrío o del fruto, porque ellos se creen Dios para que produzca rápido y poderlos vender. Hoy las frutas ya no son tan originales. Ya están, las frutas están, podemos decir, injertadas. Y nosotros, el Eterno nos manda a comer frutas que tengan semillas. No la fruta que no tenga semillas, no podemos servirnos. Solamente la que tiene semillas. Es lo que el Eterno nos manda a servir. Entonces, amados hermanos, aquí vemos realmente lo que el Eterno nos ama. Su amor es tan grande que Él no quiere que nosotros seamos esclavos. Él quiere que nosotros seamos libres y que nos eduquemos a través de su palabra, que esa instrucción, que es ese que nos guía a corregir nuestros errores día a día, para así poder ser la diferencia y que nuestro país, de que cambie, va a cambiar si nos ponemos de acuerdo, tú y yo. Amados hermanos, hasta aquí ha sido esta palabra que el Eterno me ha permitido expresar. Que el Eterno de Israel me los guarde, me los bendiga y me los prospere. Su amada hermana Débora. Shalom, shalom. Shabbat shalom.